Hola, les habla Mr. Montoya, su maestro de biología, y en el día de hoy eh, quiero que hablemos de un nuevo tema. Es la clasificación en biología, la clasificación de los seres vivos. Y el propósito es encontrar orden en la diversidad de la vida. La vida en la Tierra ha estado cambiando durante los últimos 3.500 millones de años. La selección natural y otros procesos han dado origen a una diversidad abrumadora de organismos. En las selvas tropicales, por ejemplo, podría haber miles de especies en un solo acre. Recuerda que especie es una población de organismos con características similares y que pueden aparearse y producir descendencia fértil. Los biólogos han identificado y nombrado cerca de 1.5 millones de especies y calculan que faltan por descubrir entre 2 a 100 millones de especies más. Pero, ¿por qué clasificar? Para estudiar esta gran diversidad de organismos, los biólogos deben dar un nombre a cada uno de los organismos. Además, deben intentar organizar los seres vivos en grupos con un significado biológico. Así de que para estudiar la diversidad de la vida, los biólogos usan un sistema de clasificación para dar a los organismos un nombre y agruparlos en formas lógicas. Esta disciplina de clasificación, que se llama taxonomía, en la cual los científicos clasifican los organismos y les asignan un nombre que es universalmente aceptado. Aquí, por ejemplo, en esta figura que vemos, este animal, dependiendo de donde tú vivas, podrán decirle que es un león de montaña, un puma o una pantera. 3 nombres comunes para un mismo animal. Su nombre científico es Felis concolor. Para evitar confusiones por sus nombres regionales, entonces los biólogos usan un sistema de clasificación para agrupar los organismos en forma lógica y asignarles un nombre. Al usar un nombre científico, los biólogos se aseguran de que todos se refieran al mismo organismo al momento de estudiarlo. Al clasificar organismos, los taxónomos los organizan en grupos con significado biológico. Cuando oímos, por ejemplo, la palabra ave, de inmediatamente creamos una imagen que vuela, una imagen mental del tipo de organismo de que se trata. Es decir, un animal que vuela y es un animal que tiene plumas. La ciencia, sin embargo, a menudo requiere categorías más pequeñas y también categorías más amplias o más generales. En un buen sistema de clasificación, los organismos pertenecientes a un mismo grupo son más parecidos entre sí que a organismos de otros grupos. Tú también usas sistemas de clasificación, como cuando hablas de, por ejemplo, maestros y mecánicos. O puedes hacerlo más específico diciendo maestros de biología o mecánicos automotrices. Esto, al igual que la clasificación científica, usa nombres aceptados y criterios comunes para agrupar las cosas. ¿Cómo es la asignación de estos nombres científicos? Veamos. En el siglo XVIII, los científicos europeos reconocieron que al referirse a organismos por sus nombres comunes, causaba confusión. Los nombres comunes varían de un idioma a otro o incluso de una región a otra, como vimos en el caso del puma o pantera o león montés. Veamos, por ejemplo, este otro animal acá. En el Reino Unido, la Gran Bretaña, la palabra buzzard describe un halcón, pero en los Estados Unidos la palabra buzzard describe un buitre. Para evitar confusiones, los científicos acordaron
usar solo un nombre para cada especie. Como en esa época los científicos sabían latín y griego, usaron esos idiomas para la asignación del nombre científico. Hoy en día esta práctica continúa y se dan los nombres a especies recién descubiertas basados en y usando el latín y el griego, así como por ejemplo este ciervo o venado que se ve acá en esta figura. Este venado fue descubierto recientemente, se le llama ciervo labrador, vive en la frontera de Laos y de Vietnam, pero su nombre científico es derivado del latín, ¿sí? Su nombre científico es Muntiacus muntjac. En la nomenclatura binaria se le asigna a cada animal un nombre científico de dos partes. Veamos cómo es esto. Los primeros intentos para estandarizar los nombres científicos describían con lujo de detalle las características físicas de la especie. Como resultado, estos nombres llegaron a tener hasta 20 palabras. Por ejemplo, la traducción al español del nombre científico de cierto árbol podría ser roble con hojas muy divididas, sin vellos en la parte inferior y borde no dentado. Este sistema de asignación de nombre tenía otra desventaja. Era difícil estandarizar los nombres de los organismos porque cada científico describía características diferentes. Entonces hablamos de la nomenclatura binaria. Un gran paso en la asignación de nombres científicos la dio Carlos Linneo. Aquí lo vemos en la fotografía o en la ilustración. Él era un botánico sueco del siglo XVIII y Linneo desarrolló un sistema de nombre llamado nomenclatura binaria, el cual todavía se usa en la actualidad. En la nomenclatura binaria se asigna a cada especie un nombre científico de dos partes. El nombre científico siempre se escribe en letra cursiva. La primera palabra se escribe con mayúscula y la segunda con minúscula. Por ejemplo, el oso gris que vemos aquí en esta ilustración su nombre científico es Ursus arctos. La primera parte del nombre Ursus, en este caso, es el género al que pertenece el organismo. Un género es un grupo de especies estrechamente emparentadas. El género Ursus incluye otros 5 tipos de osos, entre ellos Ursus maritimus, que es el nombre para el oso polar. La segunda parte del nombre científico, en este caso Arctos o maritimus, es exclusiva para cada especie del género. Con frecuencia, esta parte del nombre es una descripción latinizada de alguna característica importante del organismo o una indicación del lugar donde vive. La palabra maritimus se refiere a mar y proviene del hecho de que los osos polares a menudo viven en témpanos de hielo que flotan en el mar. ¿Cómo es la clasificación de Linneo? El sistema de clasificación de Linneo. El sistema de clasificación de Linneo es jerárquico, es decir, tiene niveles. El sistema jerárquico de clasificación de Linneo tiene 7 niveles. Si vamos del menor al mayor, empezamos con especie, después género, después familia, orden, clase, filum y reino. En la nomenclatura taxonómica o sistema de asignación de nombres, cada nivel se llama taxón o categoría taxonómica. Ya vimos las 2 categorías más pequeñas, género y especie, en el ejemplo de los osos. El panda gigante que vemos acá se parece al oso gris y al oso polar. Sin embargo, es lo bastante diferente de ellos y de las demás especies del género Ursus, como para colocarlo en un género propio. Es el género Ailuropoda.
Los géneros que comparten muchas características como Ursus y Ailuropoda se agrupan en una categoría mayor que se le llama familia. En este caso, la familia es Ursidae. Estos osos, junto con otras 6 familias de animales, como por ejemplo los perros, que es de la familia Canidae, y los gatos de la familia Felidae, se agrupan en el orden Carnívora. Un orden es una categoría taxonómica amplia integrada por familias similares. La siguiente categoría mayor es la clase. La clase agrupa órdenes similares. Por ejemplo, el orden Carnívora pertenece a la clase Mamalia, donde están incluidos los animales de sangre caliente con pelo corporal que producen leche para sus crías. Varias clases constituyen un filum. Un filum incluye organismos muy diversos, pero que tienen características importantes en común. Clase Mamalia se agrupan las aves, reptiles, anfibios y toda clase de peces en el filum Chordata. Todos estos organismos tienen en común aspectos importantes de su esquema corporal y de las funciones internas. Por último, los animales que pertenecen al reino animal. El reino es la mayor y más grande categoría taxonómica en Linneo. Él nombró solamente 2 reinos, el reino animal y el reino vegetal, Animalia y Plantae. Los 7 niveles taxonómicos se pueden ver acá en esta ilustración, donde vemos desde el mayor al menor.